Pero ¿qué tal? ¿Cómo les va? Muy pero muy buenos días. Bienvenidos, bienvenidas. Comenzamos como cada día, y esta semana por supuesto no es la excepción, un programa en el que intentamos acercarte 30 minutos a pura información. ¿Para qué? Para que puedas encontrar ese bienestar. Dentro de todas nuestras posibilidades están estas decisiones que impactan definitivamente en nuestra vida. Por ejemplo, seguir usando el barbijo, higienizarte las manos, mantener el hábito de abrir las ventanas para que circule el aire y por supuesto también el distanciamiento. Ni hablar de completar los esquemas de vacunación, que no son solo referidos al COVID, sino al amplísimo almanaque que tenemos aquí vacunatorio en nuestro país, donde la vacuna de la gripe, donde las otras vacunas son tan fundamentales. Y esto te lo aportamos porque claro que no tiene que ser obligatorio, sino que tiene que ser una elección nuestra. Para eso estamos acá, para contarte que estas pequeñas decisiones, estos pequeños hábitos hacen definitivamente la diferencia. ¿Te podés conectar con nosotros? Claro que sí, en @encasasalud.ok, @niparatore y a través de nuestro WhatsApp 011 3545 6043. Hemos inaugurado esta sección que cada día te acercamos también como un consejo saludable, en el que intentamos que conozcas cómo construir esos hábitos con pequeños cambios. Está con nosotros nuestra querida Laura Blanco. Laura, ¿cómo te va? Hoy para ayudarnos Buen día, a incorporar ¿cómo otro, estás? bien, muy bien, otro hábito, decía, que sabemos que tenemos que tener, pero nos cuesta un montón, ingerir agua. Exacto, ¿Por qué es tan tal cual. importante, Laura? Y tenemos que tomar como mínimo 1,5 litros, 2 litros de agua. El agua es esencial para un montón de procesos del cuerpo. Somos en una enorme cantidad de agua. El cerebro funciona con agua. Bueno, nada, tenemos que tomar agua. Y en invierno a Sí. veces se nos hace más difícil, ¿no? Nos da Ay, como más sí. fiaca. Cuesta un Entonces, montón nada, como eso, por eso digo el hábito, ¿no? ¿Cómo hacemos con tal esta propuesta cual. y esta receta que hoy nos acercás para que sea más atractivo, quizás? Y le podemos poner un poquito más de onda al agua, ¿no? Porque le podemos Sí. agregar alguna hierba. En este caso yo le puse menta, le puse pepino, le puse durazno, está como más veraniega, pero lo podemos hacer con cualquier otra fruta, incluso invernal, manzana, con mandarina, le podemos poner jugo de pomelo en vez de limón, naranja, Bien. jengibre, o sea, hay un montón de cosas. Y por ejemplo, vos decís pepino, menta o naranja, limón, sobre todo estos cítricos que tenemos por suerte en el invierno, ¿qué tipo de propiedades realmente, además de consumir el agua que es necesaria para el cuerpo, nos pueden aportar? ¿Sirve eso que le agregamos como algo más, como un suplemento que Sí, también suma? o sea, es poco lo que aporta por la cantidad, pero bueno, siempre va a sumar a no consumirlo o a consumirlo aunque sea de esta manera, Sí, está bueno. Y la hierba que vos compres, menta o cedrón, también que es muy rica, por ejemplo, después la puedes seguir consumiendo con verduras, con otras cosas que hagas en tu casa, entonces lo puedes seguir aprovechando. Tienen claro, y lo efectos reutilizamos. antiinflamatorios, de todo, tal cual. Muy bueno. El pepino es muy bueno también, ¿no? Para el efecto desinflamatorio. Súper, sí, sí, es diurético, te aporta mucha hidratación, así que está muy bueno. Sí, 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 Y está en invierno y está en verano. Y esto es muy importante, Laura, que nos dejes exacto. este mensaje. Así que siempre está bueno tener una jarra con agua y con lo que tengas para que le dé otro sabor y sea también incluso más atractivo. Un gran tip que nos dejas, Tal este cual. consejo, y la gente te puede seguir en @datil.sn. @datil.sn. Gracias. Recuerden que es un mundo enorme, lleno de experiencias fantásticas y de buena alimentación. Gracias, Lau. Un abrazo grande. Gracias a ustedes, un beso. Te invito a vos también, Laura, y por supuesto a quienes están del otro lado, a escuchar este testimonio en primera persona de una mamá y de un hijo que nos cuentan algo tan, tan importante que les ha cambiado la vida y sobre todo que durante tantísimo tiempo los tenía con tanta preocupación. Mire. Mi obstetra me recomendó que nazca acá porque nosotros nos enteramos de la patología de Pato en la semana 25. Así que ya sabíamos del equipo que trabajaba acá. El tratamiento que él hace es interdisciplinario, o sea que vamos con todos, sí o sí pasamos en algún momento de la semana, del mes, a visitar a alguno. Ahí fue que nos explicaron cómo era el tratamiento, el seguimiento que hay que tener
que como padres tenemos que estar a la vez siempre dispuestos. La idea de la fundación creo que es poder ayudar a las familias de muy bajos recursos a que puedan obtener la cirugía de sus niños, ¿no? Sé que se trabajaba en conjunto Hospital Mi Pueblo, Hospital El Cruce y la Clínica del Niño, como para poder lograr llegar a las cirugías. Bueno, la escuchaba y la veía tan atentamente a Patricia y también, por supuesto, a Carolina, perdón, y a Patricio, bueno, justamente esto de la detección temprana, de un diagnóstico, como siempre les decimos, y tener la posibilidad de actuar de inmediato. Está ya con nosotros Alejandro Rafael Silvestrini. Alejandro, ¿cómo te va? Bienvenido, un placer recibirte. Para hablar de algo que poco se habla en tele y que está rodeado de tantos mitos, pero sobre todo de mucho temor. En general, cuando te dicen, como decía Carolina, me dijeron en la semana 25 de mi embarazo que mi hijo iba a tener malformaciones. Qué importante es en ese momento tener la contención y la información necesaria, ¿no? ¿Qué tal? Buen día, Natalia. Gracias por invitarnos y poder difundir esto que es tan importante para la sociedad. Sí, la verdad que el detectarlo de manera precoz es muy importante porque en ese momento uno puede acceder con el tratamiento interdisciplinario, siempre teniendo en cuenta que la cirugía no va a resolver sola por Claro. el problema del niño, sino que tiene otras implicancias, que es la imposibilidad para poder hablar correctamente. Exacto. O para alimentarse también. Eso es otra de los problemas que tiene esta patología. Y fundamentalmente, sobre todo, la discriminación, ¿no? que produce este Por tipo eso de... vos diste en la clave cuando decís multidisciplinario. O sea, si bien la detección temprana, el estar preparados, el hacer la cirugía es importante, Carolina recién nos decía, nosotros vamos siempre, volvemos al doctor, volvemos a los médicos, al psicólogo, a todos los por supuesto, profesionales que ayudan a que esto tenga un tránsito a lo largo de los años, no se resuelve de un día para el otro. Y precisamente es por eso que un grupo de médicos y compañeros del hospital decidimos organizar la fundación, ¿no? Esta fundación, la Fundación AIMAC, que lo que hace es que a lo largo del tiempo el papá y el niño se sienta acompañado, porque es un tratamiento que empieza en el momento de nacimiento y sigue a lo largo de su vida, más o menos hasta los 15 años, con el uso de aparatologías para corregir los dientes, de ortodoncia. Entonces, como el tratamiento es largo, si bien desde la cuestión pública podemos abordarlo a veces, como en situación de pandemia, por ejemplo, quedan postergadas las cirugías, y ahí es donde salimos con la fundación a poder nivelar, porque lo importante en esto es que el crecimiento, las cirugías y el tratamiento interdisciplinario tiene que estar acompañado en el crecimiento y el desarrollo. Por lo tanto, no se puede demorar las intervenciones quirúrgicas. Y bueno, lo que tratamos de hacer desde AIMAC es colaborar para que eso no suceda. Este es un programa que se ve en todo el país. Si bien ustedes han hecho un gran trabajo en la zona sur de la provincia de Buenos Aires, está muy bien que tenga la gente la posibilidad de contactarlos para orientación o para quizás tener esa información que se necesita aún más allá de la distancia. Lo pueden hacer en Fundación AIMAC. Fundación AIMAC, ahí la pueden, por supuesto, contactar y saber. ¿Cómo se produce esto? Si bien sabemos que tiene que ver con algo congénito, ¿cómo es que se producen este tipo de malformaciones? Las malformaciones, para este caso, es de causa multifactorial, o sea, no hay determinado. Si bien hay una cuestión que acompaña desde el punto de vista de la herencia, no es una condición sine qua non para que se produzca. Puede estar afectada por diferentes cuestiones de índole personal, como por ejemplo el estrés. Claro. Hubo estudios donde durante se comprobó que estrés durante el embarazo, exactamente. Por lo tanto, esto no es una patología que le pasa a un determinado nivel sociocultural, sino que nos puede pasar a cualquiera de nosotros. Claro, sin duda, sin duda. Bueno, tenemos preguntas que el público está haciéndonos llegar.
que te las quiero compartir, Alejandro, para que, por supuesto, disipemos las dudas. Mi hija está embarazada, ¿es conveniente que se haga un estudio para saber que todo viene bien? Ella no se quiere pinchar la panza. Lucas de La Plata. Bueno, no hace falta que se pinche la panza para saber si esta patología la tiene. Por otro lado, quiero dejar algo aclarado para la gente que está mirando, que es muy importante. Sí. El nene que nace con FLAP no es un nene discapacitado, ¿sí? Muy bien. El 80% de las patologías con FLAP es solamente este problema estético y funcional que se va a solucionar con el correr del tiempo. Cuando hablamos de FLAP, hablamos de la fisura del labio y del paladar, para el que quizás nos está escuchando. Perfecto. Sí, mal llamada labio leporino. Nosotros dejamos de utilizar esa nomenclatura porque hace referencia al labio de la liebre. Entonces le llamamos fisuras orales o FLAP. Y como te decía, el 80% de los chicos que nacen con esta patología se solucionan en el transcurso del tiempo. Y no hay que estigmatizarlo porque no es una patología limitante, ¿sí? Si nosotros lo agarramos en tiempo y forma, como te comentaba, a los 2 años tenemos que tener el 80% de las intervenciones sobre el niño de hecho. Sí. Bien, una pregunta más, a ver, vamos a compartir con Alejandro de la Fundación AIMAC, la pueden seguir en redes sociales. Marina de Catamarca, ¿se puede prevenir esto de alguna manera? Pregunta. Sí, claro, bueno, lo importante es que uno cuando decide ser papá, es importante la ingesta de ácido fólico y hierro, ¿no es cierto? Que el ácido fólico actúa sobre un determinado lugar que se llama tubo neural y ayuda a prevenir este tipo de patologías. Bien, muy bien. Bueno, Alejandro, te mando un abrazo grande. @Fundación AIMAC, ahí pueden contactarlos. Realmente es más que interesante todo lo que hacen, este trabajo que es tan solidario, pero que sobre todo tiene que ver con el amor, con la contención. Siempre decimos, más allá del diagnóstico, es tan importante entender qué nos pasa, qué le pasa a nuestro ser querido para poder transitar esto de la mejor manera. @Fundación AIMAC o aimac.org.ar. Un abrazo grande para todos ustedes. Gracias, muchas gracias. ¿Puedo decirte una cosita más? Sí, claro. Para la gente que quiera ayudarnos, estamos juntando 500.000 pesos para operar a 10 chicos, así que el que pueda aportar, bueno, se comunica. ¿Dónde pueden contactarse? En Fundación AIMAC. Con la fundacionaimac.com, fundacionaimac.org. Sí, .ar. Bien, perfecto. fundacionaimac.org.ar. org.ar. Bien, bárbaro, genial. Te mando un abrazo grande y colaboraremos seguramente en este objetivo tan interesante y súper humano, ¿no? Desde ese lugar, sin dudas hay que ayudar. Gracias, te mando un abrazo. Bueno, muchas gracias, hasta luego. Chao, gracias. Hasta luego. No, por favor, seguimos, por supuesto, invitando a profesionales que nos ayudan a entender todo lo que sí podemos hacer para estar bien, para estar mejor, ni más ni eso, ni más ni menos. ¿Está en Ramiro Heredia? Claro que sí, ya está con nosotros Ramiro Heredia. ¿Cómo te va? Médico clínico, profesional que siempre nos ayuda a entender de manera sencilla eso que a veces nos cuesta. Ramiro, ¿cómo te va? Buen día. Hola, buen día, ¿cómo estás? Muchas gracias por la invitación. Un placer. Hablar de monóxido de carbono, la verdad que no es un placer. En las últimas semanas tuvimos esa noticia terrible de una familia que finalmente, bueno, terminó perdiendo la vida de gran parte de sus integrantes. Ahora, siempre en invierno nos volvemos a preguntar, ¿qué pasa con el monóxido de carbono? Que está claro que no es solamente a través de la cocina o de las estufas, ¿no? Sí, la verdad que es un tema importante, muy importante, que todos los años se repasan las medidas de prevención y las precauciones que deberíamos tomar, sobre todo porque en nuestro país, como es un país de clima templado, en el cual tenemos temporadas, estaciones bastante diferenciadas, tenemos muchos casos nosotros en lo que es invierno. En nuestro país la estadística dice más o menos 40.000 casos de intoxicaciones por monóxido de carbono se dan al año y alrededor de 200 a 250 muertes, que son en su mayoría prevenibles, eso es lo más importante.
¿Por qué en invierno? Porque es cuando suben las temperaturas, otoño-invierno, cerramos las puertas y ventanas, con lo cual disminuimos la ventilación y Hermético. empezamos a tratar de calefaccionarnos con aparatos, artefactos, en su mayoría a gas. La mayoría de las intoxicaciones en nuestro país son por uso de artefactos a gas con mal funcionamiento, y empezamos a tratar de calefaccionarlo con lo que dejamos el invierno anterior. En regiones donde los climas, las estaciones no son tan diferenciadas, o en áreas de nuestro país, como por ejemplo en el sur, en el cual uno calefacciona más durante el año, la distribución es un poquito más homogénea de los casos a lo largo del año. Claro, mira, hace muy poquito había un caso de una niñera que dejó durmiendo a los chicos con una garrafa y una pantalla, ¿no? ¿Qué pasa? La semana pasada. ¿Qué se produce? Claro, ¿qué se produce en el cuerpo de esa niña, en ese caso, que por supuesto no se da cuenta que se está intoxicando, ¿no? Claro, digo que tiene el monóxido de carbono, es un gas que está en el ambiente, que es producto de la combustión de cualquier material que forma parte de lo que se llama biomasa, o sea, de gas, petróleo, querosén, nafta, plásticos, a veces cuando estamos en una situación de un incendio, que se quema algo, que en contexto de poco oxígeno, o sea, mala ventilación, se acumula mucho más. Y eso intoxica a quien lo inhala, ¿sí? El monóxido de carbono, producto de por ejemplo, un artefacto a gas que no funciona adecuadamente, en un lugar que no esté bien ventilado, ¿sí? Claro. Recordemos, estas dos situaciones son todas prevenibles. En la persona expuesta genera que se intoxique, porque ese gas entra por la nariz, llega a los pulmones, llega a la sangre, en la sangre se une a la hemoglobina, que es la proteína que lleva el oxígeno a los glóbulos rojos, ocupa el lugar del oxígeno, y cuando llega a los tejidos donde tiene que liberarse el oxígeno en una situación normal, se queda unido y genera un déficit grave en la oxigenación de los tejidos. Esto lleva a que los síntomas en la intoxicación leve a moderada sean muy inespecíficos, en lo cual la persona tiene dolor de cabeza, que es lo más frecuente, mareos, náuseas, vómitos, hasta deterioro del nivel de conciencia, o sea, estar somnoliento, o en las situaciones más graves, estar en coma, o sea, dormido, que no responde, o deterioro del nivel de conciencia grave, o tener convulsiones, o tener, por ejemplo, síntomas cardíacos, que estos son las intoxicaciones graves. Es muy importante, y más en población pediátrica, en las cuales no relatan los síntomas, y son muy inespecíficos. Claro. Por ahí un niño rechace alimento, o llora, o está irritable, y no, es más difícil de identificar. En ese caso, Ramiro, ¿qué tengo que hacer? ¿Qué tengo que hacer si yo me doy cuenta que hubo un escape de gas o un calefón que se apagó, que alguien se desmaya, como estamos viendo en imágenes? ¿Qué es lo que hay que hacer? Bien. Lo primero, ventilar, o sea, abrir el lugar. Bien. Segundo, cerrar la llave de paso de gas o de la fuente que esté en combustión en ese momento, ¿sí? Después, retirar a la persona intoxicada de ese lugar, ¿sí? Y siempre y cuando no haya pasado, no esté en una situación de paro cardiorrespiratorio, situación que tengamos que actuar al momento, llamar a la emergencia, ¿sí? Y asegurarse de que esa persona no esté más expuesta, ¿sí? Eso es fundamental. Siempre debe ser evaluado en un hospital una guardia, una persona que le suceda esto, siempre va a requerir el uso de oxígeno, y un grupo chiquito de pacientes va a usar lo que se llama cámara hiperbárica, que eso es más específico, en el cual llevamos al paciente a un lugar que es como una cámara, como un gabinete, que se le pone, y se le da oxígeno a muy alta dosis, o sea, a una concentración del 100%, a una presión de 2,5 o 3 atmósferas, a muy alta presión, por un tiempo determinado, habitualmente más de 1 hora. Y eso en los pacientes que tuvieron intoxicación grave es fundamental si está accesible. Si no, siempre oxígeno es lo mayor aporte que uno le puede dar, y fundamental. O sea, claro, ventilar el ambiente, cerrar la llave de espacio, cerrar la fuente, no volver a encender nada hasta que no lo revise un gasista matriculado o un profesional. Claro. Sí, totalmente. Y sobre todo esto que dijiste al comienzo, ¿no? Cuando estamos empezando la temporada de invierno, revisar todos los artefactos es fundamental para ver si funcionan bien. Y tener la ventilación y uno abierta. Uno cuando está en un hospital, en una guardia o en la consulta médica, uno ve habitualmente que estos son patologías o intoxicaciones son familiares, ¿sí? O sea, 2 o 3 miembros de una familia o convivientes aparecen con esto y llama la atención. Entonces hay veces que hasta se confunde con cuadros virales, o son cuadros leves, se confunde con intoxicaciones alimentarias, y es muy importante tener mucha sospecha clínica. Ahí en el videito está la foto de la salamandra, y estaba la foto antes del grupo electrógeno, ¿sí? O de un vehículo en un garaje. Y de un auto, que a veces el garaje está conectado con la cocina, ¿viste?
A veces pasa eso. Exactamente. Y uno prende un grupo electrógeno en un lugar cerrado, por un corte de luz, distintas situaciones, Sí. y eso genera que esa combustión ese combustible que se quema en un lugar sin la adecuada oxigenación Sí. y sin la adecuada eliminación de los gases, lleva a que la persona se intoxique con monóxido de carbono, por ejemplo. Totalmente. Bueno, vamos a las preguntas. @Ramiro Heredia OK. @Ramiro Heredia OK, lo pueden seguir. Laura de Misiones. ¿Le quedan secuelas a las personas que tuvieron inhalación de monóxido? Bien, muy buena pregunta. En las personas que tuvieron inhalación de monóxido de carbono con una grave, ¿sí? O una exposición muy alta, hasta un 40% de las personas puede tener secuelas principalmente neurológicas que se presentan alrededor de los 20 días, o sea, de 3 días a 8 meses de exposición, y pueden tardar más de un mes recuperarse muchos, y algunos quedan inclusive con alguna secuela. Por suerte, las intoxicaciones graves son las menos. Por suerte, no todos quedan con secuelas, pero es muy importante, y es muy importante en estos pacientes seguirlos en el tiempo. ¿Sí? Claro, o sea, después de superar el... OK. Sí, te decía, no, que lo que te decías vos, que después de superar el diagnóstico es importante el control. Exactamente. Ramiro, tener OK. un seguimiento Sofía, con control médico. Muy importante, correcto. Sofía de Corrientes, si la llama la veo azul, pero también tira un poco de naranja, ¿debo preocuparme? Bien, lo que dicen los entes reguladores de gas y que nos dan una lista de prevenciones muy útiles, ¿sí? Las empresas que nos prestan el servicio de gas. Esa llamita gris, ¿ves? Esa entre naranja, azul. Exactamente, que la llama tiene que ser azul y homogénea, parejita, ¿sí? Si no es así, deberíamos cerrar ese dispositivo, pensar que está produciendo dióxido de carbono, lo mismo que si tuviera hollín o la llama fuera muy irregular, y deberíamos consultar a un gasista matrculado, que son gasistas que están enrolados en un ente que se puede, controlador, y que tienen pautas muy claras sobre cómo es el manejo de este tipo de dispositivos. Dos claves que tenemos que repetir: ventilar siempre los ambientes y hacer el control de los artefactos por un gasista matriculado. Dos pequeñas acciones que hacen definitivamente la diferencia. Anualmente. El Ministerio de Salud recomienda anualmente la revisión por un gasista de los artefactos, principalmente la gas que tenemos. Total. Exactamente. Por ejemplo, mirá la pregunta de Julieta de Caballito. ¿Es peligroso tener calefones en el baño? Sí, la recomendación es no tener un calefón en el cual hace una combustión libre, o sea, que queme el aire de ese ambiente en un baño, por ejemplo, o lugares cerrados donde no haya una ventilación adecuada. ¿Sí? No es el lugar que deberían estar por estos riesgos, y muchas veces porque es muy imperceptible. La persona tiene síntomas muy inespecíficos. Claro, que se pueden confundir con un montón de malestares distintos a estos, ¿sí? Claro, no te das cuenta y colgás, y bueno, y ahí vienen las consecuencias. ¿Y calefacción o con las hornallas? ¿Es tan peligroso como las estufas, dice Sonia de la Plata? Sí, una recomendación, siempre dentro de las posibilidades, es no calefaccionar ni con hornallas, ni con horno, por estos riesgos, ¿sí? Por estos riesgos. Claro. Siempre deberíamos mantener en invierno una ventana entreabierta, o sea, tener ventilación del ambiente donde estemos, aunque esté todo en perfecto funcionamiento, ¿sí? La ventilación es fundamental en esto, y deberíamos evitar la combustión en un lugar cerrado, o prender una parrilla, por ejemplo, en un garage, o lugares cerrados en los cuales no nos damos cuenta a veces de lo que está pasando. Antes que terminemos, y hay poblaciones más Ramiro, es muy sencillo. A veces, no sé, hay casas que tienen una parrilla y queman, porque bueno, no tienen dinero quizás, maderas o bueno, un hogar a leña. Ahí, ¿qué cosas hay que tener en cuenta también? Lo mismo, ¿no? La ventilación primero, y después que eso, por ejemplo, existen los quemadores en los cuales inclusive hasta se usan carretillas prendiendo fuego arriba, se ingresa al ambiente para calentarlo. Por lo menos eso, primero, nunca de noche, que quede algo en combustión dentro de cuando uno se va a dormir, y siempre procurar ventilar, ¿sí? Siempre procurar ventilar y retirar esa fuente, una vez que calentó el ambiente, retirarla del lugar, por más que no sea la recomendación, pero bueno, es fruto de la necesidad. Ramiro Heredia OK. Ramiro Heredia OK, lo siguen en sus redes sociales. Te mandamos un abrazo grande. Ramiro, gracias por aportarnos esta data. Muchas gracias, es fundamental para seguir cuidándonos. Gracias. Chao, gracias, hasta luego. Muy bien. Y ahora sí, llegó el momento del remanso con nuestra querida y amada Cristina Cocconi, que ya está de regreso, y le damos la bienvenida. Cris, ¿cómo estás? Muy buenos días. Hola, buen día. ¿Cómo estás, Nati?
Bien, pero muy bienvenida después de un merecido descanso. Nos encontramos, como siempre, con cuestiones que nos atraviesan, con un estrés emocional, a veces más angustiados que otras. Bueno, nos pasa. Y siempre es importante, Cris, tener la posibilidad de diagnosticarnos, de entender que nos pasa eso, que estamos pasados de vuelta, pero ¿qué hacemos ante ese estrés emocional? Mira, primero te cito las palabras de Buda que dice tan simple y hace miles de años como que el dolor es inevitable, pero el sufrimiento es optativo. Tiene que ver esto como en la manera que gestionamos, cómo nosotros vamos viviendo el día a día y cómo gestionamos cada cosa que nos va sucediendo. Porque que nos van a suceder cosas, nos van a suceder a todos y siempre. Pero tiene que ver esa inteligencia emocional, ese entrenamiento, como siempre les digo, a nivel mental del sistema nervioso, para que cuando nos suceden las cosas podamos tomarlas de la manera adecuada. Porque a veces es la percepción que tenemos de las cosas. A veces no son tan grandes los problemas, sino que es como nosotros tomamos, percibimos ese problema. Y situaciones que van generando un montón de emociones, y esas emociones nos van desgastando. Cada órgano de nuestro cuerpo está relacionado con una emoción. Entonces, si nosotros, mira, según la medicina tradicional china, las emociones están relacionadas con los órganos, y los órganos van a determinar las emociones. Entonces, cuando nosotros estamos en un estado de ansiedad, de enojo, por ejemplo, lo que va a estar afectando es nuestro hígado, y el hígado es fundamental, sobre todo en las mujeres, para generar nuestro sistema, se le dice el general, el teniente, es el que maneja todo nuestro cuerpo y nuestra vitalidad. Sí, entonces, en vez de estar con la energía puesta en que todos nuestros sistemas estén funcionando, está lidiando en bajar esa emoción que nos está lastimando. Entonces, hoy les traje una meditación sí, para trabajar. Y quiero decir algo, Cris. La meditación que tiene tanta cosa, yo no sé meditar, ya sabemos, siempre lo repetimos, todos podemos meditar, no hay necesidad de ser un experto o una experta, y vas a ver ahora con este ejercicio que nos deja Cris, que la inteligencia emocional es aprender estas pequeñas herramientas. Exacto, es tener voluntad, es tener la voluntad de sentarte todos los días, dedicarte un ratito solo para vos. Ahí te estoy mostrando un mudra, mudra quiere decir gesto. Con la mano izquierda hacemos el mudra donde tocamos la yema del pulgar con la del dedo anular, la del anillo, y ese es un mudra, se llama Ravi Mudra, que tiene que ver con la vitalidad, y lo vas a poner a la altura de la oreja en el costado de tu cuerpo. Y con la mano derecha vamos a hacer el Buddhi Mudra, que es el dedo meñique, que es el dedo de la calma mental y de la creatividad, cuando querés crear cosas, y el dedo pulgar, con la palma hacia arriba sobre el regazo. Solo eso, con tus ojos casi cerrados, mirando la punta. Pongamos en plano abierto a Cristina para que se vea la mano, la derecha de abajo, porque si no, no se termina de ver cómo se hace. La de arriba, ahí, sí, está mirá, claro, ahí saquemos ahí está. Ahí, bien. Y la colocás sobre el regazo, ¿sí? Ahí apoyada, con la palma hacia arriba, en tu regazo. Perfecto. Bien. Y ahí, en esa posición, vas a respirar. Solo inhalar y exhalar profundo. Si lo van a practicar los hombres, tienen que hacerlo exactamente al revés. Las mujeres es izquierda, arriba, derecha, abajo. Y los hombres exactamente al revés. ¿Sí? Solo eso. Bien. Y respiramos, entonces, ¿cómo es la respiración, Cris? Es muy importante que tu foco, tu punto de atención sea la punta de la nariz, ahí mirando como si te estuvieses mirando la punta de la nariz. El que te ve parece que tenés los ojos cerrados, pero en realidad están un décimo abiertos, como una rayita finita abierta, que permite la entrada de luz, y vas a inhalar y exhalar profundo por nariz. Siempre digo que hay que construirlo, ¿sí? Siempre hay que construirlo. Lo que indica la meditación, esta en particular, que es para tener los nervios fuertes y la mente calma y tranquila, son 11 minutos mínimo y 31 máximo. Pero no todo el mundo puede de entrada estar 11 minutos quieto haciendo esta respiración. Vamos. Entonces puede empezar de a poco, solo sentarse y estar un minuto, de menos a más. 2, lo que pueda.
Exacto. De menos a más. @Cristina Cocconi Estudios. @Cristina Cocconi Estudios. Esta es la meditación que te dejamos hoy con Cris para que enfrentes esta semana seguramente álgida, intensa, pero no solo cómo tener este control sobre nuestra existencia que es fundamental. @Cristina Cocconi Estudios. Qué manera fantástica de cerrar este lunes. Te mando un abrazo grande, Cris. Gracias. Gracias a vos, Nati. Beso. Un placer. La inteligencia emocional, como nos decía recién Cristina, tiene que ver con estas pequeñas decisiones que van a hacer definitivamente la diferencia. Tomate un tiempo, 4 minutos, 3 minutos, 5 minutos, de menos a más, pero sobre todo conectar con uno, porque el estrés emocional afecta definitivamente nuestra salud y tenemos que, de alguna manera, aprender a convivir con esto. La vida ideal no existe, así que es la posible. Y acá estamos para ayudarte a que en ese camino puedas encontrar el bienestar. Nos despedimos hasta mañana, como siempre, diciéndoles que lo individual suma, pero es lo colectivo lo que definitivamente transforma. Chau, chau.